Listo, Kirberly, pueden comenzar. Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Kirberly Valera, soy técnico de planificación y seguimiento de la Dirección de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un honor y es un placer darles la más cordial bienvenida a este panel de cómo desarrollar un proyecto que genere reducción de emisiones. Para ello, nos acompañan dos panelistas, Mercedes García, quien es Chief Technical Officer en Alcott Group, y Eduardo Reyes, quien es asesor senior en cambio climático en la organización Coalition for Rainforest Nations. Para comenzar, vamos a iniciar con el señor Eduardo. Yo les voy a hacer unas preguntas y para responder cada pregunta tendrá un tiempo total de 6 minutos. Al finalizar todas las preguntas, habrán 10 minutos para preguntas y respuestas del público. Ok, entonces iniciamos con el señor Eduardo. Desde el punto de vista de reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD+, ¿cuáles son los pasos básicos que usted considera que se deben utilizar para hacer REDD? Buenas tardes a todos mis amigos allá en República Dominicana. Buenas tardes, Kirberly. Muchas gracias por esta oportunidad de estar presente aquí con ustedes. Le acabo de hacer una pregunta muy interesante, muy fundamental. Yo quiero resaltar todo esto de la perspectiva de lo que conozco República Dominicana. Primero que todo, felicitar a República Dominicana porque los puntos básicos de un proyecto REDD, tal como lo conocemos en la era que estamos ahorita del Acuerdo de París, están en el artículo 5 del propio Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París, ese artículo 5 está amparado por el Marco de Varsovia de REDD. La República Dominicana, por lo que yo he podido leer y pues también he participado en algunos de sus documentos, ya decidió cómo hacer este proyecto a nivel nacional. Ellos han presentado su propia, están trabajando en su estrategia a nivel nacional del proyecto República Dominicana. Y para eso también han presentado su nivel de referencia, que es creo que el tercero que se presenta ante la convención, o el segundo, que está ahorita mismo en un proceso de revisión, para las 5 actividades de REDD. Y esto es muy importante entenderlo porque el proyecto de República Dominicana, tal como yo lo percibo, tal como lo veo incluso en su NDC, tiene que estar amarrado, no tiene que estar ver qué dice mi NDC, porque es un punto básico, porque la gente no hace un proyecto REDD para ver si encaja o no encaja, sino simplemente espera algún resultado de esto. Y ya ustedes tienen ese enfoque bien claro por su nivel de referencia para las 5 actividades que enfocan todo lo que está en el marco de Varsovia. Implica la estrategia nacional de REDD, que la tienen, implica tener un sistema de monitoreo forestal nacional, que por lo que pude escuchar en un foro aquí en Panamá, un congreso forestal, a uno de sus representantes, ya lo tienen bastante avanzado, e implica tener un sistema de salvaguardas que cumpla con los requisitos que están en el anexo del Acuerdo de Cancún. Y esto es importante porque estos son los puntos básicos. Ahora, esto va a generar en algún momento resultados y por eso es el nivel de referencia que ustedes están teniendo y evaluando en este momento, porque posteriormente tendrán que hacer un análisis de sus resultados de ese nivel de referencia, dicho sea paso desde el 2001 al 2015, para ver resultados 2006-2020. Y esto implica que tienen que tener un anexo técnico donde se va a evaluar todos estos resultados por expertos de la convención, que eso es lo que se ha acordado, valga la redundancia, bajo el esquema del artículo 5 de revisión de todas las actividades REDD. República Dominicana decidió, me imagino hicieron sus propias consultas, tener el gran proyecto nacional. Y eso es en sus más de 48,000 kilómetros cuadrados, porque tienen toda una red de información muy interesante que he podido ver, que les ha permitido avanzar hasta donde hoy día están y que posiblemente podamos conversar si tiene o no tiene resultados. Pero pasos básicos, tu estrategia nacional, tu sistema de monitoreo forestal, tu nivel de referencia, tus salvaguardas, que son las claves, y por supuesto el nivel de referencia, tanto ver cómo van a ser tus resultados, serán revisados por expertos de la convención que definirán tus resultados que pueden ser pueden servir para un esquema de pago por ellos.
no sé si he quedado claro de los pasos básicos, pero hay que tener en cuenta el NDC, hay que tener en cuenta el Acuerdo de París y por supuesto si vamos a este tema de mercados de carbono, el artículo 6, que hay muchas diferencias de opiniones, nosotros estamos convencidos de que el esquema de la República Dominicana, el proyecto RED, encaja perfectamente en el texto de decisión que tiene, que describe la discusión del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo de París. Muchísimas gracias, señor Eduardo. Excelente explicación y pasos muy importantes para tomar en cuenta. Entonces, desde su perspectiva, señora Mercedes García, bienvenida. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los pasos básicos para desarrollar un proyecto que genere reducción de emisiones? Está en mute. Disculpen. Muchísimas gracias, Kirberlin, por la pregunta. Había preparado una presentación para hacer de guía y poder explicar en detalle los pasos de cómo desarrollar un proyecto de carbono. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí, claro. ¿Ven mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, me voy a ir directamente, antes de contar todo, voy a ir directamente al ciclo de proyecto porque yo creo que es lo que nos va a aclarar a todos cómo desarrollar un proyecto de carbono. Al final, un proyecto de carbono lo que pretende es reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El motor de proyecto crea la idea de proyecto donde va a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero siempre y cuando contribuyan al desarrollo sostenible. Si esa idea de proyecto cumple con una factibilidad, pasamos al diseño del proyecto y ya elaboramos toda la documentación que puede durar esta fase entre 6 y 18 meses. Cuando ya está toda la documentación, ya está la factibilidad y ya está el diseño del proyecto montado, pasaríamos a una auditoría por un tercero. Esa auditoría se llama validación. Y a diferencia con una ISO, en una ISO al final un auditor certifica y tiene la última palabra. Dice, ok, esta empresa o este proyecto cumple con las normas de la ISO X. En este caso, en los mercados de carbono, la última palabra la tiene el estándar. Es decir, el auditor valida, certifica que el proyecto cumple con los requisitos, pero pasamos al estándar, que es quien tiene la última palabra. A continuación se implementaría el proyecto y pasaríamos una segunda verificación o auditoría periódica para conseguir los créditos de carbono. Esto sería como una visión general del ciclo de proyecto y de cómo implementar un proyecto de créditos de carbono. Bien, vamos a ver un poquito en detalle, si queréis, cada una de las fases. Lo primero que decíamos, la idea de proyecto. Una idea de proyecto que tiene que generar un volumen potencial de créditos de carbono. Acordaos que un crédito de carbono al final es una tonelada de CO2 reducida o evitada. Eso va a ser siempre en todos los mercados, regulados o no regulados, mercados voluntarios o cualquier tipo de estándar de certificación. Es una tonelada de CO2. Eso no quiere decir que el precio tenga que ser el mismo. Obviamente no es lo mismo un proyecto de generación eólica en Chile que un proyecto de restauración de manglar en Senegal. Bueno, volviendo a la idea de proyecto, analizamos la generación potencial de créditos de carbono. Se analiza el contexto social y medioambiental y obviamente la elegibilidad con las metodologías que otro ponente decía anteriormente. Ya existen metodologías, todos los estándares tienen metodologías, hay más de 50 metodologías de cálculo y monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual se evalúa la adicionalidad y la elegibilidad con esa metodología y evaluamos si el proyecto es atractivo. ¿Cómo se evalúa? Pues si tiene un impacto social, un impacto ambiental y si el volumen que se genera es suficientemente razonable como para ir al mercado de carbono. Si cumple con los 3 puntos, pasaríamos a la siguiente fase, que ya es la de diseño. En esta fase ya hay que profundizar más porque ya hay que elaborar una serie de documentación que asegure que el proyecto es factible. El primer punto es la adicionalidad. La adicionalidad creo que lo han hablado anteriormente. Básicamente lo que dice es que el proyecto tiene que ser adicional, es decir, tiene que generar reducciones de emisiones adicionales a la línea base y además tiene que ser una adicionalidad financiera. Es decir, mi proyecto tiene que ser rentable con los créditos de carbono. Sin los créditos de carbono me tiene que costar desarrollarlo. Y para eso existen una serie de herramientas, el análisis de barreras, la adicionalidad, la práctica común. Todos los estándares han puesto a disposición pública una serie de herramientas que te permiten evaluar si tu proyecto es adicional o no es adicional.
Otro punto importante a tener en cuenta es la fecha de inicio. La fecha de inicio es un concepto bastante significativo y además es diferente en función del estándar. En CDM, la fecha de inicio es la fecha en la que uno hace la primera inversión relacionada con el proyecto. En el estándar Verra, por ejemplo, es la fecha en la que mi proyecto está generando créditos de carbono. ¿Por qué es importante? Porque esta fecha va a condicionar cuándo yo puedo generar créditos de carbono en un estándar o en otro. Con lo cual, en el momento en el que mi proyecto inicia, es una fecha que hay que evaluar y hay que justificar siempre con evidencias documentales. Otro punto importante es el desarrollo sostenible. Un proyecto que genere reducciones de emisiones y no tenga un impacto positivo no va a ser nunca jamás un proyecto generador de créditos de carbono. Hay que demostrar que el proyecto está contribuyendo con el desarrollo sostenible de la comunidad rural, del área, del país o de la zona geográfica que se determine. Una parte, además, para demostrar ese desarrollo sostenible es que tienen la obligatoriedad de hacer una consulta social y primero identificando a todos los actores locales relevantes y luego consultándoles y haciendo una consulta siguiendo una serie de directrices. Y en el caso de los proyectos de Nature Based Solution, ahí son quizá más, son proyectos específicos que tienen una serie de requisitos específicos que los hacen más complicados, con mayor impacto, pero que también hay que seguir una serie de pautas. Todas las anteriores obviamente aplicarían y además hay que, por ejemplo, en el caso de los RED, habría que modelizar el uso de la tierra y modelizar la deforestación. Los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza llevan mucho componente de GIS, mucho de cartografía. Un punto muy importante es la evaluación del riesgo de permanencia y un punto muy costoso es hacer un inventario en la línea base, calcular mi stock de carbono en mi situación sin proyecto. Y de la tenencia de tierra ya se ha hablado mucho en este foro, no voy a entrar en este tema. Casos particulares, no me quiero entretener mucho, pero bueno, casos particulares tres ejemplos para entender en qué consiste el diseño de este proyecto. Por ejemplo, en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, lo que decíamos, elegibilidad de la tierra, hay que tener en cuenta las imágenes satelitales. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se ve una fotografía aérea del año 1990, donde se ve claramente la tierra como estaba en su momento. En el año 2008 se ve la deforestación que sufrió esa misma tierra en unos años posteriormente. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo se debe tratar la cartografía y las imágenes satélites para demostrar si la tierra es elegible o no es elegible. Otro caso particular, por ejemplo, en soluciones basadas en la tecnología, el diseño es diferente. Por un lado se evalúa la elegibilidad conforme a las metodologías, pero la manera de cálculo y de demostrar la adicionalidad es completamente diferente. Por ejemplo, en un parque eólico o en una hidro, lo que se hace es calcular un factor de emisión de la red nacional, se calcula la electricidad que está produciendo o que va a producir esa energía renovable y de ahí se obtienen los créditos de carbono. Pero hay puntos comunes en todas las tecnologías que sí que tienen que tener, que es evaluación de la elegibilidad, adicionalidad, creación de un plan de monitoreo y desarrollo sostenible. Eso seguro en todos los proyectos tiene que cumplirse. Y por último quería poner otro ejemplo particular, en este caso de cocinas eficientes. En este caso, ¿cómo se diseña este proyecto? Este tipo de proyectos, pues hay que hacer un estudio de línea base, en este caso habría que evaluar el consumo de la biomasa, hay que evaluar la población objetivo, hay que hacer una consulta social, como decía al principio, es completamente obligatorio involucrar a las comunidades sociales en todos los tipos de proyectos, hay que elegir un modelo adaptado a las comunidades, un modelo de cocina me refiero, y obviamente hay que analizar una eficiencia en las cocinas porque es ahí donde se va a producir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ya teníamos la idea de proyecto, ya lo hemos diseñado correctamente, pasamos a esa auditoría de una entidad auditora, una DOE o BBB en función del estándar. ¿Qué hace ese auditor? Ese auditor confirma que los requisitos del estándar que uno elija, sea VCS, sea Gold Standard, sea las Naciones Unidas, que todos esos requisitos se están cumpliendo por el proyecto. Va a campo y evalúa la adicionalidad, la elegibilidad, la coherencia de los cálculos, todas las reducciones que sean verificables, que sean fiables, reales, confirma que se ha realizado la consulta social y que tiene una aprobación nacional. Aquí he puesto un asterisco porque con el Acuerdo de París ahora sí que hace falta una aprobación nacional que marque los ajustes correspondientes. Bien, el auditor ya ha dicho que es conforme con los requisitos del estándar, que pasa a la auditoría, se cierran las no conformidades y pasamos al registro. El registro tiene una serie de procesos de evaluación. En el caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene 3 procesos. El Compliance Check, que es una evaluación de forma,
Information and Reporting Check, una evaluación de fondo más técnica, y un Request for Review es una consulta a todas las partes para que todo el mundo pueda comentar. Al final son en torno a 60 días. En cambio, en Verra tiene un Completeness Check de 7 días y una Accuracy Review que se dura entre unos 40 a 45 días. Y Gold Standard igual, también tiene 2 procesos. Con esto lo que quiero mostrar es que son 3 ejemplos de 3 estándares que evalúan los proyectos de una manera, primero de forma y luego de fondo. Al final todos realizan el asesoramiento o la evaluación del proyecto para asegurarse de que cumple con el estándar en concreto. Bien, ya tenemos el certificado de registro del proyecto. A continuación tocaría implementar el proyecto. Implementar el proyecto va a variar en función de la tipología de proyectos, obviamente. En un proyecto de energía limpia, de energía renovable, hay que construir la central de energía renovable. En un proyecto red hay que trabajar con las comunidades para hacer actividades de formación para evitar la deforestación. En un proyecto de cocinas eficientes hay que distribuir las cocinas. Con lo cual ahí tocaría la implementación del proyecto pura y dura y obviamente la implementación del plan de monitoreo. Otra vez hemos puesto 3 ejemplos para entender la implementación desde 3 puntos de vista completamente diferentes. En un proyecto reto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿qué hay que hacer? Lo más importante en estos proyectos, además lo ha dicho el resto de los panelistas, es involucrar a las comunidades desde la fase de diseño, desde la idea de proyecto. Ahora estamos en la fase de implementación, ya les hemos involucrado, lo que hay que hacer ahora es implementar esas actividades, bien sea creando comités locales para trabajar con ellos en actividades de protección, bien sea crear brigadas de bomberos de vigilancia, crear proyectos productivos que permitan alternativas diferentes a la tala del bosque, por ejemplo, y por supuesto crear un plan de monitoreo y un inventario de los stocks de carbono que asegure que el proyecto está funcionando a lo largo de toda la vida del proyecto. En cocinas eficientes igualmente hay que involucrar a la gente local. Hay que tener un equipo en terreno que sea capaz de asegurarse que las poblaciones están utilizando las cocinas de la mejor manera posible. Y ya de eso que está en campo hay que hacer un monitoreo de todos esos parámetros que luego el auditor va a verificar, como son horas de funcionamiento, consumo de leña, horas ahorradas. Por ejemplo, las cocinas eficientes lo que hacen es que se necesitan dedicar menos horas a la cocina, con lo cual se ahorra tiempo y ese tiempo se puede dedicar a la educación, a crear un negocio o a la salud. Ese parámetro, ese indicador también hay que medirlo. Y por último, una vez que ya se ha implementado el proyecto y ya tenemos un periodo de tiempo suficiente que te ha generado créditos de carbono, habría que contratar una segunda entidad auditora que lo que haga es una verificación. Y en este caso lo que hace es chequear la realidad del proyecto, chequear el estado de implementación y analizar que el plan de monitoreo se ha cumplido. Es decir, en la validación se evalúa, se analiza que se cumple con los requisitos, en la verificación se confirma exactamente la operación del proyecto y cuántos créditos de carbono se han obtenido. Solamente se obtienen créditos de carbono registrados y válidos en el mercado una vez que un auditor ha verificado el proyecto y una vez que pasa al estándar, quien nuevamente vuelve a tener la última palabra. Bueno, aquí tampoco me quiero extender mucho, pero mostraros un poco los proyectos en los que estamos nosotros ahora mismo involucrados, con 3 casos también ejemplos para que se entienda un poco más lo que implica hacer un proyecto de carbono. Este es un proyecto en Senegal consistente en plantar 5.000 hectáreas de manglar en Casamance. En la imagen de la derecha vienen las áreas marcadas en color que se van a plantar, son actividades de campo, en las fotos de abajo son actividades de campo que hemos estado haciendo y simplemente marcar que aquí el reto es encontrar las áreas y los actores locales para poder realizar la plantación. En el caso de este otro proyecto, es un proyecto Red Más en Colombia, en la zona del departamento del Meta, es una zona post-conflicto, donde el reto ha sido vincular a 1.800 propietarios con tierras locales para poder proteger el bosque y crear proyectos productivos alternativos. En la imagen de la izquierda es una imagen de la auditoría, estamos con el auditor midiendo el diámetro a la altura del pecho de los árboles para ver que el monitoreo se está haciendo adecuadamente y bueno, estamos ya terminando la fase y con suerte a finales de este trimestre yo creo que ya tendremos los créditos de carbono y el proyecto finalmente registrado. Y por último, un ejemplo también que estábamos hablando al principio de cocinas eficientes, en este caso es un proyecto agrupado, un programa de actividades desarrollado en distintos países de África y consiste en la distribución de cocinas eficientes y secaderos o ahumaderos de pescado. El objetivo son 60.000 cocinas en cada uno de los países.
y el reto ha sido tener un equipo social potente en terreno que sea capaz de acceder a todas las comunidades. Y bueno, he intentado hacer un resumen de cómo implementar un proyecto y poner casos prácticos para que se entienda. No sé si tenéis alguna pregunta o si ha quedado algo en el tintero. Muchas gracias, señora Mercedes. La idea era que fuéramos haciendo preguntas, pero igual usted fue respondiendo las preguntas que yo Ok. tenía, así que no hay problema. Disculpa. No se preocupe. Vamos con el señor Eduardo. ¿Qué considera que es lo más crucial para generar un proyecto bajo red y cuáles son los recursos humanos necesarios? Está en mute. Gracias, Kirby. Yo voy a resaltar nuevamente que estamos en el Acuerdo de París y no estamos en el mercado voluntario ni antes del Acuerdo de París, y estoy muy claro de la aplicación que ha dado Mercedes para ejecutar proyectos que la conozco y es bastante clara. Sin embargo, el Acuerdo de París nos lleva a otro punto que es el 6.2 y eso es claro que el 6.2 se conecta con el artículo 5 para el tema de red específicamente. No quiero hablar de otros sectores porque es así, tenemos que estar conectados. Pasos básicos. República Dominicana ya presentó un nivel de referencia que está siendo actualmente revisado, es el tercero que presenta, tengo entendido, y está siendo revisado que tiene todo el componente de una malla sistemática del país, 3 kilómetros por 3 kilómetros más en Martín Punto, donde ustedes han visto y han monitoreado todo. Esto para mí es muy clave porque ustedes lo van a reportar dentro de su NDC. El NDC, de lo que pude percibir de la República Dominicana, tiene una ambición del 27%, donde solamente el 7% es lo que van a hacer sin condiciones, o sea, que lo van a implementar, y donde el 5% es del sector privado y 2% es parte de las actividades públicas, ¿no? Y tiene una proyección de reducir de 13, 14 millones de toneladas de CO2 al 2030, si no me equivoco, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese 7%? Tal vez significa como 3.7 toneladas, millones de toneladas. Esto es lo que yo leo oficialmente de República Dominicana, y como bien se ha mostrado, usted necesita una carta de aprobación para dejar que ese crédito pase a otra jurisdicción y no afecte su NDC. En el caso de la República Dominicana, me parece muy interesante de que el nivel de referencia que se está evaluando, porque está en la página Red Hop Information, dice claramente que su línea base es de 14 millones, aproximadamente, un poco más, un poco menos, menos 14 millones. Y es de ahí donde usted va a medir cualquier actividad que se haga en el país, de cualquier otro estado, de cualquier otra actividad. Y eso se debe de entender, porque al final es la jurisdicción del país el que va a decir, bueno, voy a aceptar vender esta cantidad de créditos. Y actualmente, de una proyección que pudimos hacer, percibimos, y quiero decir percibimos porque no está oficialmente, y cuando digo oficialmente porque debe ser revisado por los expertos de la convención, es que la República Dominicana en un periodo del 2016 al 2018 tiene posiblemente resultados por el orden de los 8 millones. Por supuesto, ya cuando tienes ese dato, no es tan básico, porque llegar a ese resultado ha querido decir un montón de acciones que se han tenido que dar en la República Dominicana. Se debe llevar un mecanismo de distribución de beneficios dependiendo de todas las actividades que lo deciden ustedes con los diferentes actores, sin tener que estar probando ningún tipo de adicionalidad, que esto a veces se confunde porque red en el artículo 5 no tiene que ver con nada de adicionalidad. Eso encaja muy bien en el 6.2 y quiero ser bastante claro, porque en el 6.2, a pesar de que definen un mínimo que es ese real, verificable y adicional, no se describe ni cómo debe ser lo adicional. Eso es en el párrafo, en la decisión del párrafo 4 del artículo 6. Y aquí es muy importante que también lo manejen las autoridades, porque al final todas estas acciones que están haciendo muchos pequeños, muchos grandes desarrolladores, pueden conjugarse en esos resultados que tiene la República Dominicana y tener un solo estándar. No podemos estar expuestos a tantos estándares. Y estos son conceptos que no son tan básicos, pueden confundir, pero que yo percibo que la República Dominicana, por lo que conozco de su país, está haciendo ya y está yendo en esa dirección. Además que también entiendo que tienen un contrato de compra y venta con el Banco Mundial para el 2021-2025. Entonces, ¿cómo encajamos todas estas acciones? Pues no es tan básico, pero están haciendo todo ese detalle que implica
las revisiones que tienen que estar en línea con las decisiones que se han dado que respaldan el Acuerdo de París. Y ahí es donde yo creo que la República Dominicana ya está implementando, y vuelvo a resaltar, el gran proyecto RED a nivel nacional y no a nivel subnacional, que el mandato que se tiene es a nivel nacional. No sé si esto queda claro, porque yo sé que eso a veces puede traer algún tipo de confusiones cuando queremos implementar otro tipo de actividades que muy bien pueden enmarcarse. Casualmente, escuchaba también en este Congreso Forestal que Guatemala tiene un caso de muchas actividades de proyectos bajo los mercados de BCS, BERRA. Sin embargo, ya las autoridades tienen que dar la carta de autorización para poder vender, les están pidiendo, vamos a validar qué significa este estándar versus lo que nosotros tenemos en nuestro nivel de referencia. Algo que incluso Costa Rica también ya empezó a mirar, porque sí, nadie se opone a que hayan proyectos, pero tenemos que hacer un solo reporte, no podemos estar reportando en diferentes metodologías porque crea demasiada confusión, específicamente por un tema de integridad ambiental. Integridad ambiental es clara, 1 tonelada de CO2 es 1 tonelada de CO2, y eso es un tema que no lo vamos a discutir, todo el mundo lo habla, pero tampoco ni siquiera estamos seguros que si eso es lo que la atmósfera ve cuando estamos diciendo que reducimos una emisión de toneladas de CO2, es lo que nosotros creemos y percibimos. Y por supuesto que el mandato que hemos tenido de las decisiones, ratificado ya el Acuerdo de París, por supuesto por República Dominicana, viendo todo lo que dice su ONS, que van a seguir las guías de buenas prácticas del IPCC, yo tengo que irme en esa dirección. ¿Qué es lo que están haciendo ya el país? Y ver cómo cualquier otra actividad que quiera implementarse, grande, pequeña o mediana, como la queramos llamar, se inserta en ese posible resultado. Que digo eso de manera extraoficial, no quiero crear expectativas porque esto todavía tiene que ser revisado. Hemos percibido que la República Dominicana ya tiene un total de que ha aumentado su capacidad de absorción, porque la República Dominicana tiene la capacidad entre sus sumas de sus emisiones versus sus sumas de sus remociones, un total de menos 14 como línea base, pero ha aumentado esa capacidad en 8 millones más, o sea que anda por menos 22 millones aproximadamente. Y eso es clave, importante, porque resulta que todo lo que se está haciendo está dando resultados y sirve para sus metas de sus 7%, que son las que oficialmente son los 20, y para saber qué tanto lo que esté en un posible mercado, que por supuesto, desafortunadamente para el esquema de RED y de cualquier otro, nada antes del 2020 se reconoce, excepto los temas de los proyectos MDL, que fue lo único que quedó ahí. Sin embargo, incluso la organización en la cual pertenezco, estamos buscándoles compradores y ya tenemos muchos compradores que están interesados en los resultados 2016-2020. ¿Por qué esto? Simplemente porque todo el esquema de RED está enfocado a que empezáramos a partir de que se había tenido el Acuerdo de París. Y eso fue en el 2015, 2016 ratificado, y todos nuestros países fueron en esta dirección. Por supuesto que posteriormente a los créditos post-2020 habrá que hacer una nueva línea base, eso lo decidirá República Dominicana en su momento, para ver cuáles son los posibles nuevos resultados, ¿no? Pero ahí quiero dejarte, Kirmely, porque el tema no es tan básico como suena, o sea, es bastante confuso, hay muchas cosas. Sé lo que está haciendo la República Dominicana y me agrada mucho porque está creando ya el espacio para que se den todas las posibles actividades en el país y puedan en un futuro reclamar créditos, usarlo para su NDC o para lo que decida hacer el país. Ya es una decisión de otro nivel que tiene que ser disputada sin tener que estar en el esquema de dar una carta de aprobación, ¿no? Porque este es otro caso. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Usted respondió un poco la última pregunta que tengo para los dos, que es ¿cuáles consideran las principales dificultades para desarrollar un proyecto de reducción de emisiones y cómo éstas se pueden superar? Le cedo la palabra primero a la señora Mercedes si tiene algo que agregar y luego a Eduardo. Después de eso pasaremos a responder 2 preguntas que hay en el chat. Muchas gracias. Bueno, los principales obstáculos que estamos viendo como desarrollador de proyectos que es Alcot, yo lo haría grupos haría dos grupos. Por un lado, los proyectos de Technological Based Solution, los proyectos de energía, de residuos, todo lo que no sea soluciones basadas en la naturaleza. El principal reto al final es
conseguir la venta de los créditos de carbono en el mercado, por lo que decía precisamente Eduardo, la integridad de los créditos de carbono. No todo vale lo mismo, el coste de abatimiento no puede ser el mismo, ni es justo que Suiza a él le cueste reducir $50 una tonelada y que sea capaz de ir al mercado y comprarlo a $5, eso no es un precio justo de mercado, con lo cual nuestro reto es precisamente cumplir con la integridad y ahora mismo con el Acuerdo de París conseguir la carta de aprobación del país que asegure que no hay una doble contabilidad, que hay un ajuste correspondiente en el inventario nacional, en el NDC, y por tanto podamos salir al mercado. Entonces ahora mismo en la situación de mercado en la que estamos de incertidumbre, nuestro principal reto en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza es conseguir hacer el negocio de la compraventa de los créditos de carbono más allá de la generación. La generación de momento no es un reto. Ahora bien, los retos en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza son completamente diferentes. Estos retos van más ligados con la socialización tan intensa que hay que hacer en las primeras fases del proyecto. Hay que involucrar a las comunidades, lo cual no es sencillo, hay que estar en terreno, hay que hacer una capacity building y un esfuerzo inmenso en ser transparente, en poder entender las necesidades locales y poder adaptar el proyecto a las necesidades locales. Sin las comunidades obviamente nunca va a haber proyecto porque además su proyecto es para ellos. Entonces conseguir que las comunidades se sumen al proyecto, que entiendan lo que se quiere hacer y que entiendan que además detrás hay un estándar y un auditor, que hay que cumplir con ese estándar y ese auditor y con las reglas del mercado, yo creo que es el reto ahora mismo en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias. Señor Eduardo, ¿tiene algo que agregar al respecto? Definitivamente que todavía los países tenemos mucho reto y principalmente la perspectiva que yo lo estoy presentando, que es desde el artículo 5 del Acuerdo de París. Quiero resaltar lo siguiente, o sea, entender primero que todo lo que creíamos que iba a ser reto empezó en el 2005 en el Acuerdo de Montreal, fue hasta el 2015 en el Acuerdo de París, culminamos todo el proceso, nos tomó 10 años. Fueron 10 años de muchas discusiones técnicas, sociales, de todo tipo de situaciones que quedaron una serie de más de 26, 27 decisiones que describen todos los pasos. Posteriormente, la dificultad que he percibido que estamos teniendo todos los países, principalmente es entender qué dicen todas estas decisiones. Y ya eso es un gran punto de partida porque no es fácil lograr saber que hay que hacer un nivel de referencia, que tenemos que tener una estrategia, que como esta estrategia se incorpora ahora luego con el Acuerdo de París, que ahora puse un NDC y el NDC habla de varios sectores y tengo el cambio de uso de tierra y silvicultura y pongo una proyección sin tener mis datos de actividad claros. Estos son puntos claves que hay que entender y hay que crear esa capacidad para que todo el mundo se vaya involucrando y poder explicarlo correctamente. Y de hecho, pues ahí siento que nuevamente República Dominicana ha estado mejorando mucho esa información que es clave a nivel nacional. Tiene una malla de 3 por 3 kilómetros, puede ser incluso mejoradas, más de 48.000 kilómetros cuadrados que creo que tiene República Dominicana, e incluso son como 9.000 y pico de puntos que han puesto para monitorear y han utilizado una herramienta muy efectiva, Collector Online, que con unos ajustes que le permite todavía ver qué es lo que está pasando en el tiempo. Pues creo que la línea base está desde el 2000 hasta el 2018, la línea base hasta el 2015, pero tienen resultados en el tiempo hasta el 2018. Y actualizarlo a esta fecha no les va a tomar 15, 20 días, porque conozco la herramienta. Y eso es bueno porque ya se creó esa capacidad. Y eso es claro. Por supuesto que esto después hay que llevarlo al inventario de gases de efecto invernadero, que es otro mundo, porque ahí nos involucramos en lo que son los factores de emisiones y toda la información que se tiene de las parcelas de campo, que también la República Dominicana ha hecho un trabajo bastante intensivo y tiene ya valores que reportan el inventario de Tier 1 y Tier 2 medio. Y de ahí vienes y preparas tu línea base, que hoy he querido hacer énfasis en esto para saber tu posible resultado. Entender esto, Kirby, no es fácil. Voy a ser sincero, los países nos ha llevado bastante tiempo ir, regar, mirar qué significa esto, qué significa aquello. Y por supuesto que hay muchas cosas que llegan, pero creo que a partir de Glasgow ya tenemos más, casi todo, no digo todo porque en un caso como la República Dominicana, donde la conservación, el aumento de stock de carbono por sus bosques que están en pie es clave, está en su nivel de referencia, está en su estrategia,
Eso no ha quedado claro de Glasgow. Al menos no se ve que está en contra en el 6.2, es el artículo que consideramos reta en caja. En el 6.4 sí habla de que hay que ver el tema de conservación para los proyectos que se quieran implementar una vez se aprueben las metodologías, porque ahí se creó este órgano de supervisión que va a evaluar todas las metodologías que hay, incluso las de mercado voluntario, que pueden servir de complemento para todo lo que se tiene que hacer. Pero el país tiene el gran reto de que, bueno, si hago esto, ¿qué significa acá? Porque aquí también estoy haciendo lo otro. Y ya yo tengo esto caminando. Ahí todavía tenemos que trabajar un poquito para que se entienda, pero felicito a la República Dominicana porque veo que sí están yendo en la dirección correcta de poder en algún momento tener claridad de todo lo que sucede. Por lo pronto, hasta el 2018 veo que sí lo han podido percibir. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Importantísimo todo el marco legal y todos los documentos de respaldo del país en la materia. Entonces, ahora les voy a leer dos preguntas que están en el chat. Creo que hay una directamente para el señor Eduardo. ¿Cuándo cree que el artículo 6 del Acuerdo de París esté totalmente reglamentado para su implementación total en Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. Antes de la otra pregunta, dice... Las tecnologías con potencial de generar créditos por la captura de carbono a través del océano, por ejemplo, el aumento en la alcalinidad en el agua, ¿cómo puede desarrollarse legislativamente en países en el que los recursos marinos pertenecen al Estado? Y si tienen algún ejemplo, creo que esa podría responderla a la señora Mercedes. Respondiendo a la primera pregunta, quiero resaltar que en teoría el libro de reglas del artículo 6 quedó ya definido en la última COP que tuvimos en Glasgow. Se peleó mucho por el tema forestal. La organización nuestra, República Dominicana, recuerdo, peleó bastante por el tema forestal, entre otros países, y quedó prácticamente definido, y quiero decir definido, fue un gran avance, no para los bosques, voy a ser sincero, pero sí fue un gran avance. Ahora, todavía eso no quiere decir que terminamos con todo lo del libro de reglas. Pero volviendo a la pregunta de cuándo se puede implementar el artículo 6 en Latinoamérica, yo diría no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. La organización que nosotros estamos, en la cual yo brindo asesoría, ha creado un registro, porque también todo esto es importante, que tenemos que tener un registro para evitar la doble contabilidad, hacer un tracking si hay un monitoreo, si una unidad sale de la jurisdicción del país, se va a otra jurisdicción, evitar el doble conteo, cómo eso afecta con el propio NDC, todo eso. Esta parte es sumamente importante y eso está listo. Se los ofrecemos a los países porque eso incluso va a estar conectada con la que se va a desarrollar dentro de la convención. De hecho, quienes han desarrollado este sistema de registro ya prácticamente nos dice, puedes implementar tu proyecto o tus actividades de red como las hayas definido en tu NDC. Y eso es lo que quiero y vuelvo a resaltar, ¿no? Ya eso está listo. El único problema que tenemos, y no es un problema de la implementación del artículo 6, es que simplemente en las decisiones que se tomaron se descartaron las acciones tempranas sobre el tema forestal. Es algo que la organización, no dudo que República Dominicana va a pelear este año para que se reconozca, porque todas las decisiones que se dieron en el marco de Varsovia y Red estaban encaminadas a eso, a que se reconocieran estas acciones tempranas. Y a eso estamos peleando. Sin embargo, tenemos compradores. Lo que no tenemos es total de resultados, porque todo esto lleva el proceso muy similar a la que la señora Mercedes de mercado voluntario también lleva el proceso dentro de la convención y que tiene que ver con los informes bianuales, tiene que ver con el inventario, tiene que ver con el nivel de referencia, tiene que ver con la evaluación del mismo y la evaluación de los resultados, que tiene que estar en línea con todo eso. Es ahí donde estamos, y una vez que esto sea posteado en la página de la convención, en el Red Mass Information Hub, con todos los requisitos, su estrategia nacional, su monitoreo forestal nacional, su salvaguarda, su nivel de referencia y su revisión de resultados. Hay compradores, no tenga la menor duda, porque ya lo tenemos. No tenemos muchos países
la organización que tiene resultados, pero ya se dio una transacción con Papúa Nueva Guinea y esperamos dar una pronta con Belice y que ya está prácticamente por demostrar resultados, y así sucesivamente. Pues el rol nuestro es ir a los países, conversar, decirles todo esto, porque estamos trabajando y cooperando no solo en la parte técnica, como ya muchos de ustedes saben, sino también esto cómo se come, tengo resultados y qué hago, que esa ha sido la gran interrogante. Pero ya en nuestra opinión, REDD, como está en el artículo 5, encaja perfectamente en el 6.2. La decisión de Glasgow no impide que eso suceda. Muchas gracias. Señora Mercedes, pasamos con usted para la última pregunta. Claro que sí. Bueno, en la pregunta había dos partes. Por un lado, una metodología y por otro lado, la propiedad, digamos, del océano, de la parte donde se va a desarrollar el proyecto. Para la parte de metodología, a día de hoy, creo que no hay ninguna metodología similar que permita calcular las reducciones de emisiones o las absorciones del océano. Hasta donde sé no hay. Lo más cercano sería en temas de manglares, pero no sería aplicable, con lo cual el primer paso sería desarrollar una metodología. Para desarrollar una nueva metodología que no existe en ningún estándar, hay que elaborar, hay que basarse en estudios científicos, hay que argumentar, soportar con evidencias esas opciones y proporcionar las fórmulas de cálculo y los parámetros que uno va a tener que hacer, que monitorear durante toda la vida, durante todo el periodo de crédito del proyecto, para asegurar que tu proyecto realmente está haciendo reducciones o absorciones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, por un lado, el primer paso sería crear una metodología que te permita hacer esos cálculos y que te asegure precisamente la transparencia, la verificabilidad y la integridad de esas reducciones de emisiones, de esas absorciones de carbono que se están produciendo en el proyecto. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta hablaba de la propiedad. Obviamente la propiedad de los créditos de carbono es propiedad del propietario del proyecto, digamos. El hecho de que sea un gobierno no impide, de hecho el artículo 6.4 del Acuerdo de París precisamente permite hacer los proyectos ITMOS, que son unidades de transferencia y mitigación entre países. Es decir, se produciría la transferencia entre las reducciones de emisiones entre un país y otro país a nivel nacional, con lo cual el hecho de que la propiedad sea pública, sea el Estado, no impide que se pueda desarrollar un proyecto alineado con el artículo 6.4 y crear un proyecto de ITMOS. Una figura similar que existe es el RED jurisdiccional, que Eduardo lo ha estado comentando también. A nivel nacional se pueden crear mecanismos RED jurisdiccionales en los que al final el promotor del proyecto, digamos, es el Estado, con lo cual el hecho de que sea algo público no impide que se puedan desarrollar proyectos de créditos de carbono, obviamente alineado con todo el argumento que ha dado Eduardo en todas las preguntas anteriores. Muchas gracias, señora Mercedes. Tenemos una pregunta más, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo. Entonces, es una pregunta para el señor Eduardo. Él ya la está leyendo y nosotros luego le vamos a enviar la respuesta. Así que, bueno, muchas gracias tanto a los panelistas por haber compartido toda la información tan valiosa sobre cómo desarrollar un proyecto para acceder a este tipo de mercados, y también en el tema RED. Gracias a Eduardo por toda la información que compartió y también a la señora Mercedes. Nos vemos en un próximo panel. Kirberlin Valera les acompañó desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kimberly, a República Dominicana, y pronto estaremos allá explicando todo esto para que se entienda mejor. Chao.